Ya eso. Primero que todo vamos a terminar un cachito que nos quedó de la elipse, que es definir el lado recto de ella. ¿Cómo se define? Es un segmento, ¿sí? Es un segmento que es perpendicular al eje mayor pasa por un foco y conecta dos puntos de la elipse. ¿Ya? Esto, todo lo que cumple el lado recto es eso. Es un segmento perpendicular al eje mayor, pasa por el foco y conecta dos puntos de la elipse. Silencio, chicos. Conecta dos puntos de la elipse. ¿Ya? O sea, si lo quisiéramos dibujar sería lo siguiente. Hagamos la elipse centrada en el origen solamente. Porque sabemos que si la queremos mover hay que mover el x por x menos h, el y por y menos k, ¿cierto? Ya. Aquí está la elipse. Ahí están los focos. ¿Cuál sería el lado recto? Vendría a ser el segmento que pasa por ahí, ¿cierto? ¿Se entiende cuál es el lado recto, no, chiquillos? Segmento, ahí está, perpendicular al eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor? El eje X. ¿Es perpendicular? Sí. ¿Qué más? Pasa por uno de los focos y conecta dos puntos de la elipse. ¿Sí? Eso es el lado recto. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida del lado recto? ¿Cómo la podríamos encontrar? ¿Cómo se podría encontrar la medida de ese segmento? Ya, puede ser, pero es que los dos puntos no sé cuáles son. Recordemos algo. ¿Cuál era la coordenada de esto? Era un foco. ¿Y cuál fue la coordenada que le pusimos? ¿Se acuerdan? Tenía coordenadas C, 0, ¿cierto? Esas eran las coordenadas del foco, de uno de los focos. Ya. En otras palabras, ¿cuánto vale el X? ¿Vale? C. ¿Y cuál era la ecuación de esta elipse? ¿De esta? ¿Se acuerdan cómo era? Era así, ¿cierto? Esa era la ecuación de la elipse. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos encontrar este punto y este punto sabiendo que el X vale C? ¿Qué habría que hacer? Como X es igual a C, podemos despejar y desde la ecuación de la elipse. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso, chiquillos? Este punto, ¿qué es lo que cumple? El X vale C, ¿y cómo vamos a sacar el Y? Acuérdense que ese punto satisface esta igualdad, ¿sí? Que es la igualdad de la elipse. Entonces, si el X vale C, el Y lo vamos a sacar despejando. ¿Ya? Ya, ¿cómo nos quedaría si reemplazamos? Sería C cuadrado partido en A cuadrado más Y cuadrado partido en B cuadrado igual a 1. ¿Cuánto vale Y? ¿O cuáles son las posibilidades que tiene Y? Habría que empezar a despejar.
pasé el c cuadrado partido a cuadrado al otro lado. ¿Cierto? Tomé este al otro lado. Nada más. Después, ¿cuánto vale i cuadrado? Sería b cuadrado por ¿cuánto? ¿Qué pasa si ustedes suman esto? ¿Se puede sumar o no? ¿Cómo les queda? Es una suma de fracciones. A cuadrado menos c cuadrado partido en a cuadrado. ¿Y cuánto era esto? ¿Se acuerdan cuánto era a cuadrado menos c cuadrado? Sí, porque miren, ¿cuánto medía eso? ¿Cuánto mide eso? Eso era A, ¿cierto? ¿Cuánto era eso? C. ¿Y el último, este, cuánto valía? ¿Y cuál era la relación entre los tres? Un Pitágoras, ¿cierto? Común y corriente. A cuadrado es b cuadrado más c al cuadrado. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale a cuadrado menos c cuadrado? B cuadrado, ¿cierto? Ya, y si esto vale b cuadrado y está multiplicado por b al cuadrado, ¿quedaría? B a la cuarta sobre a cuadrado. ¿Cuál sería el último paso? Sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, ahí están las dos posibilidades. Por una parte, si volvemos al dibujito, estamos obteniendo este punto al sacar la parte positiva, y cuando tomamos la parte negativa, estamos sacando el otro. ¿Sí? Silencio, chiquillos, allá atrás. Ya, ¿y cuánto mediría todo este segmento? 2 veces lo que obtuvimos, ¿cierto? Porque para arriba nos movemos b cuadrado partido por a, y para abajo nos movemos b cuadrado partido por a también. Entonces, ¿cuánto mide el lado recto? La longitud del lado recto es eso, no, pues. ¿Sí? Porque esto nos movemos para arriba y nos movemos para abajo. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? De este. La coordenada X era C. ¿Y cuál fue la coordenada Y? Eso, lo que acabamos de obtener. En el otro, en el de acá, ¿cuál sería la coordenada de ese punto? C, menos b cuadrado partido por a. Entonces la pregunta sería, de aquí a aquí, ¿cuánta distancia hay? 2 veces eso, ¿cierto? Entonces, eso mide el lado recto. Siempre que ustedes quieran determinar el lado recto de una elipse, esa es la expresión. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? Eso era lo último que nos faltaba de elipse. ¿Sí? Chuta, no, ese no. Ahí. Ya, y hoy día vemos la última cónica que nos falta, por fin. Que sería la hipérbola. Profe, ¿cuándo el certamen? No me acuerdo. Sí, puede ser que sea por ahí porque un mes después, ¿sí? 24. ¿Y qué es lo que entra? No lo hemos conversado todavía, así que en cuanto sepa, se los comento. Pero yo creo que debería ser todo lo de cónicas, polinomios y teorema del binomio.
Por ahí andan los temas. Ya, la última cónica. ¿Volvería a entrar en circunferencia o ahí ya no? No debería volver a entrar. ¿Sí? O sea, como pregunta directa, pero igual podría ser algo indirecto. Así como, no sé, por los puntos de la circunferencia que cumplen tal cosa y hay que construir otra cónica. ¿Sí? Ya, la hipérbola. Vamos a explicarla primero y después vamos a definirla. En la hipérbola también vamos a fijar dos puntos, igual que en la elipse. Ya, esos dos. Silencio, chiquillos. Esos dos puntos. ¿Se acuerdan cómo se definía en la elipse? ¿Cómo se definía? Por ejemplo, este punto. Ya, supongamos que ese punto era de la elipse. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Sumábamos eso con eso y daba una cantidad constante, ¿cierto? O sea, este punto también era de la elipse, ¿por qué? Porque si sumamos eso con eso daba algo constante, era lo mismo, ¿sí? Y ahí hacíamos todos los puntitos y quedaba la elipse. La hipérbola es casi lo mismo, pero en vez de la suma es la diferencia. ¿Sí? La diferencia de las distancias va a ser constante. ¿Ya? O sea, pongamos un puntito, por ejemplo este. Ya, ese punto, el que hice con azul. Chiquillos, silencio. Ya, el puntito que está con azul. Si yo tomo esa distancia y la resto, siempre me tiene que dar algo fijo. ¿Ya? Es lo mismo que la elipse, pero en vez de suma, es resta. ¿Sí? Ya, este punto de más arriba, ¿por qué debería ser parte de la hipérbola? Porque si tomo esa distancia y le resto la distancia de acá, tiene que darme algo fijo. ¿Sí? Entonces, eso es la hipérbola. Es el lugar geométrico de todos los puntos X, Y del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos que los vamos a llamar originalmente focos es constante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la elipse y la hipérbola? La elipse es la suma y la hipérbola es la diferencia. Es la única diferencia. Valga la redundancia. ¿Quién no le saca la alarma a la wea? Ya. Están robando. Más encima parece que soy yo. Ya, hagamos la ecuación. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Este punto, ¿qué coordenada tiene? ¿Qué coordenada le estamos poniendo? X, Y. ¿Sí? Es un punto genérico, arbitrario. El punto que está acá abajo, S. Ahora sí, ¿qué coordenadas tiene? Si está en el eje X. C, 0. Y el otro, menos C, 0. ¿Cómo nosotros sacamos la distancia entre esos dos puntos? Es justamente fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calculaba? Raíz de
¿Qué había que hacer? Restar. ¿Cuánto nos queda la resta? X más C al cuadrado. ¿Y más cuánto? Y menos 0. O sea, solamente y cuadrado. Ya, esa es una de las distancias. Vamos a pintarla. Esta fórmula corresponde a qué cosa? A esa distancia, ¿cierto? Ya, ¿cuál sería la otra? ¿Cómo sacamos esta distancia? Esa. ¿También es distancia de punto recta? A punto. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esa distancia? X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Eso sería qué cosa? Esa distancia, ¿cierto? Ya, y esto vamos a decir que es fijo y vale 2A, igual que en la elipse. ¿Sí? Después vamos a ver quién es el A. Ya, ¿qué podríamos hacer para acomodar esta cosa? El truco es el mismo que la elipse. Vamos a despejar una de las raíces, elevar al cuadrado e ir jugando con los términos. Ya, ahí está. Lo único que hice fue tomar la raíz que tiene signo negativo y la pasé al otro lado, ¿cierto? Ya, ¿cómo me deshago de la raíz? Elevándola al cuadrado. Elevando, ¿cierto? Ya, al cuadrado, ¿cuánto nos queda en el lado izquierdo? Acá. Todo eso, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz. ¿Y lo podemos desarrollar? ¿Cómo se desarrolla eso? El primero es un cuadrado binomio, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? X cuadrado más 2cx más c al cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Ya, y en el lado derecho, ¿cuánto queda? Es un cuadrado binomio también, ¿sí? Miren, todo eso lo estamos elevando al cuadrado. Y aquí hay una suma. ¿Cómo nos quedaría entonces? Primero al cuadrado, ¿cuánto vale? 4 al cuadrado, ¿sí? Doble del primero por el segundo. 4a por la raíz. ¿Y cómo nos quedaría el segundo al cuadrado? Lo que está dentro. Y si lo desarrollamos, ¿cómo quedaría? X cuadrado menos 12 por x. Vamos a apretar un poco esto. Ahí. Ya, menos 12x más c cuadrado y más y cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Esta es la parte bonita de la deducción. Hay caleta de cosas que se pueden simplificar, ¿sí o no? El y cuadrado, o sea, el x cuadrado. El y cuadrado también. ¿Qué otra cosa? El c al cuadrado. ¿Sí? Eso nomás. Igual fueron 6 términos. Son hartos. Ya. Ahora, para deshacernos de la otra raíz, de esta de acá, aislémosla. ¿Sí? Despejémosla, o sea, dejémosla en un lado para después al elevar que se simplifique. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Llevarlo restando y llevarlo sumando, ¿cierto? Esa sería la forma de aislar la raíz. ¿Cuánto nos queda si hacemos eso? 4, 6, 4.
4cx, porque se suman, ¿cierto? Menos 4a al cuadrado. Y esto es igual a 4a raíz de todo eso, ¿cierto? Lo único que hice fue desarrollar lo que estaba adentro. Podemos dividir por 4, ¿sí o no? Ya. Y ahora vamos a elevar al cuadrado, para que se vaya la raíz. Ustedes podrían dividir por el a, pero ¿para qué? Si se nos está molestando. Ya, si elevamos al cuadrado, ¿cuánto queda en el lado izquierdo? Acuérdense que es un cuadrado binomio. Quedaría este al cuadrado, que sería c cuadrado, x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Sí, para escribirlo en orden alfabético, pero es lo mismo, ¿cierto? Y más, ¿cuánto? A la cuarta. ¿Qué queda en el otro lado? Quedaría un a al cuadrado y todo lo de adentro queda igual, ¿cierto? Ya, ahí está. Estamos casi. ¿Qué pasa si distribuimos esta multiplicación? C cuadrado, x cuadrado, menos 2a cuadrado, cx, más a la cuarta. Eso queda tal cual porque no le he hecho nada. Y al otro lado, a cuadrado, x cuadrado, menos 2a cuadrado, cx, más a cuadrado, c cuadrado, más a cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Aquí también hay cosas que podemos simplificar. Eso nomás, ¿sí o no? Ya, ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es dejar en un lado todo lo que tenga x e y en el otro lado los números. ¿Sí? ¿Qué cosas tendríamos que agrupar? S con S, ¿cierto? Y además, pasarlo restando. Eso significaría agrupar x e y en un lado, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si lo pasamos restando? ¿Cuánto queda? Podemos factorizar por el x cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Entonces, está listo, lo llevé al otro lado. ¿Hay con qué juntarlo o queda tal cual? No hay nada más, ¿cierto? Ah, pero pasa restando. Ahí está. ¿Y qué nos queda en el lado derecho? ¿Cuáles serían los números? Ahí hay uno. Y ahí hay otro, ¿cierto? Esos son números. ¿Cómo nos queda? A cuadrado, c cuadrado, menos a la cuarta. ¿Y cuánto es eso si lo factorizamos por a al cuadrado? ¿Sí? Así nos queda. Y ahora, claro, vamos a reducir, pero ¿cómo? Dividiendo por esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si dividimos por eso? Ya, dividamos por eso. Esto dividido en eso, ¿cuánto les queda? X cuadrado dividido en a al cuadrado. Menos, ¿cuánto queda si dividimos eso con eso? Y cuadrado dividido en c cuadrado menos a al cuadrado.
¿Y cuánto nos queda en el lado derecho? Eso dividido eso. 1. ¿A qué se parece? O sea, es la hipérbola, sí. Pero se parece a la elipse, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que hay una resta. Es la única diferencia. Entre hipérbola y elipse estamos restando, ¿sí? Ya, ahora, por simplicidad, vamos a escribir esto. ¿Ya? Vamos a definir todo esto como b al cuadrado, ¿sí? Después cuando veamos el dibujito vamos a ver por qué. Ya, entonces, esto que acabamos de obtener se llama ecuación canónica de la hipérbola. Lo anterior se denomina ecuación canónica de la hipérbola con semieje real de medida A. ¿De dónde sale ese A? Es el numerito que aparece ahí. Es parecido a lo que hacíamos con la elipse. ¿Se acuerdan que los semiejes de dónde se sacaban? En la elipse se sacaban de ahí. En la hipérbola también, ¿sí? Pero este se llama semieje real y el otro se llama semieje imaginario o transverso. ¿Y cuál va a ser la medida de ese semieje? B. ¿Sí? Veamos un par de gráficas para que veamos cómo se va comportando la hipérbola a medida que modificamos el A y el B. Acá. Ya, ahí está la ecuación de la hipérbola que acabamos de poner. Con A y B, cualquier número. Ahí está. Ya. ¿Cuánto vale el A en ese caso? ¿Cómo me lo seteó el programa? Le puso que el A valía 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo modificamos? Miren. ¿Qué pasa con la hipérbola si modificamos el A? Miren, si el A aumenta, chiquillos, silencio y atrás. Si el A aumenta, ¿qué pasa? Si el A se hace más pequeño, las dos ramas se van juntando. Si el A se hace más grande, ¿qué es lo que pasa? Se alejan. ¿Sí? Y miren, ¿cuánto vale el A en este caso? En ese caso que acabo de dibujar. 2,3. ¿Dónde ven el 2,3? En la hipérbola. ¿Qué pasa en el eje X? A ver, vamos a copiarlo en la... Ahí miren, cambié el A a 1,5. ¿Qué vendría a ser el 1,5? Sería, claro, uno de los semiejes. Ahí.
Esperen. Cuando hay cambio de imagen acá, a veces pasa eso. Ahí está. Miren, el A lo fijé en 1,5. ¿Dónde está el A? Acá. Ahí, ¿sí o no? Y para acá, ¿cuánto hay? Lo mismo pero menos, ¿cierto? En otras palabras, de partida, ¿ese punto podría actuar de centro en algún sentido? Ah. Ese punto. Es el centro, ¿cierto? El 0, 0. ¿Cuánto mide eso? Mide A. El foco estaba por acá adentro. ¿Cuánto mide eso? Mide C. ¿Sí? ¿Y dónde está el B? Aquí, ¿qué papel juega el B? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la relación entre el A, el B y el C? La escribimos antes. Está acá. Copiémosla más abajo. Ya, de partida, entre A, B y C, ¿a cuál de los tres podríamos considerar como una hipotenusa? Al C. ¿Al A, al B o al C? ¿Qué pasa si ustedes despejan, les queda C cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La C, ¿cierto? Y el A y el B serían catetos. Miren, aquí hay una medida A. Para arriba, si consideramos que el B está sobre este eje, ¿cuánto mediría en este caso? 1. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde llegaría el B? Hasta ahí, ¿cierto? Ese es el B. Entonces, ¿cuánto mediría eso de ahí? Tiene que ser C. ¿Sí? Y ahí ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirve el A y el B? El A ya lo vimos. El A hace que la hipérbola se abra más o se junte más. Pero el B, ¿qué papel juega? Sí, puede ser para encontrar C, pero tiene un papel más importante. Miren, ¿qué pasaría si yo aquí completo un cuadradito y trazo la recta que pasa por el origen y ese punto? ¿Qué es eso? En cálculo les pusieron un nombre bien bonito. Asíntota. ¿Sí? La hipérbola, chiquillos, tiene asíntotas. ¿Qué significa? Que tiene rectas en las cuales la gráfica se acerca tanto como ustedes quieran, pero nunca se toca. ¿Sí? ¿Y cómo fue que dibujé esa recta? ¿Qué hice acá? Dibujé un rectángulo. ¿Sí? Entonces, la hipérbola posee dos asíntotas. ¿De qué tipo? Oblicuas. ¿Se acuerdan que las asíntotas que eran en diagonal se llamaban oblicuas? ¿Sí? Ya tiene dos. ¿Y cómo las vamos a encontrar? ¿Cómo se encuentran? ¿Por dónde pasan? Pasan por el centro, ¿cierto? ¿Y cuál sería la pendiente? ¿Cómo sacamos la pendiente de esta recta? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Ya, B partido por A. ¿Sí?
Y la otra, si dibujamos la otra asíntota, la que está acá. ¿Qué pendiente debería tener esa? Completen el rectángulo para abajo. ¿Cuánto vale eso? Menos B, porque está para abajo. Partido por A. Entonces la pendiente de ambas asíntotas se saca con el valor de A y de B. ¿Ya? Entonces ambas pasan por el centro. Poseen pendientes B partido por A y menos B partido por A. ¿Ya? Ejercicio, hagamos algún ejercicio. A ver. Guía cónicas. Hipérbola. Ya, esta. Algo que no les dije, pero porque lo hemos hecho casi con casi todas las cónicas. ¿Qué tendríamos que hacer? Última cosa. ¿Qué tendríamos que hacer si es que esta hipérbola queremos moverla? O sea, cambiarle el centro, en vez de que sea el 0, 0, que sea el HK. ¿Qué tendríamos que hacer? Trasladarla en H, K. Esta era la ecuación, ¿cierto? ¿Y cómo hacíamos una traslación de H y de K? Eso. Al X reemplazarlo por X menos H. Al Y reemplazarlo por Y menos K. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a escribir acá. En general, la ecuación de la hipérbola va a ser esa. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya, eso. Si hubiese una pregunta que les dijera, primero identifique la cónica. ¿Cómo sabemos que es una hipérbola? Ya, recta. ¿Podría ser recta? Ya, de partida no puede ser recta porque hay término al cuadrado. ¿Sí? ¿Podría ser parábola? ¿Por qué? Porque para que sea parábola, uno solo tiene que estar al cuadrado, no ambos. ¿Puede ser circunferencia? ¿Qué tenía que pasar para que fuera circunferencia? Que los coeficientes fueran iguales, y en este caso no son iguales. O el uno es 1 y el otro es menos 3. ¿Por qué no puede ser elipse? Porque los coeficientes tienen signo distinto. ¿Sí? Si tuvieran signos iguales, ahí sí podría ser elipse. ¿Ya? Esa es la forma de reconocerlas. ¿Y qué hacemos para encontrar sus elementos? Completar cuadrado. Ya, ahí está. ¿Cuál sería la completación en este caso? X cuadrado menos 3, ¿factor de quién? Y menos 2 al cuadrado.
¿Y cuánto hay que restarle? 3. Al desarrollar esto queda y cuadrado menos 4y más 4. Este 4 es el que no puede aparecer. ¿Qué le vamos a hacer entonces? Restárselo. ¿Sí? Quedaría así, ¿verdad? O más 12. ¿O no? Sí, más 12, igual 0. Puta, justo me va a quedar la otra. Cambiemos las variables. Que esta sea y, esta sea x, esta sea x. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy intercambiando la x con la y nomás. ¿Sí? Para que me resulte la que sí necesitamos. Ya, ¿cómo nos quedaría al hacer eso? Y cuadrado menos 3x menos 2 al cuadrado igual a menos 12. ¿Cómo hago que aquí aparezca un 1? Dividiendo por 12. Por menos 12. ¿Sí? Ya, ¿cuánto nos queda al hacer eso? Ya, de partida, al dividir por menos 12, este es el que queda positivo, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda 3 partido por 12? Es un cuarto, ¿sí o no? X menos 2 al cuadrado partido por 4, menos, y al cuadrado partido por 12 igual a 1. Aquí está la ecuación. Entonces, primero, ¿cuál sería el centro de esta hipérbola? El centro sería 2,0. ¿Sí? Porque al i no le estamos restando nada. ¿Cuál sería el a al cuadrado? Sería 4. O sea, el a vale 2. El b al cuadrado vale 12. Y el b sería raíz de 12. 12 es 4 por 3. Si le sacamos raíz es 2 raíz de 3. O raíz de 12, como lo quieran poner. ¿Sí? ¿Cuánto vale el c cuadrado? ¿Cómo calculábamos el c al cuadrado? Ahí está. La suma de A y B. Suma de a cuadrado con b cuadrado. O sea, c cuadrado vale 16. ¿Cuánto vale c? Vale 4. ¿Sí? Ya, con todos esos datos intentemos graficarlos nosotros. Ya, centro, dijimos que estaba en 2,0. Ahí está el centro. El semieje real. Le puse real, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto mide? Mide 2. O sea, del centro me tengo que mover 2 hacia los lados para empezar la gráfica. ¿Dónde quedaría? En 4 y en 0. Ahí está. ¿Dónde estarían los focos? Ah, bueno, ya, esto va a ser algo así, ¿cierto? ¿Dónde estarían los focos? ¿Quién me decía dónde estaban los focos? El C. Ahí está. ¿Cuánto tendría que moverme hacia el lado del centro? Tendría que moverme 4 unidades. O sea, quedaría en
Ahí, ¿cierto? ¿Y dónde quedaría el otro? Menos 2. ¿Sí? ¿Cuáles serían las asíntotas de esto? Saquemos una sola. La asíntota, ¿cuál era la pendiente? La pendiente es B sobre A, ¿cierto? O sea, sería 2 raíz de 3 sobre 2, o sea, raíz de 3. ¿Y por qué punto pasa la asíntota? Siempre por el centro, ¿cierto? Ya, ¿cuál era el centro? Era 2,0. ¿Cómo sacamos la ecuación de una recta que pasa por un punto y conocemos su pendiente? Era I menos... Pasa por este punto. ¿Cuál es la coordenada I de este punto? 0. Igual a pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Raíz de 3. Ya la sacamos. Por X menos 2. Ahí está la ecuación de la asíntota. I igual a raíz de 3X menos 2 raíz de 3. ¿Sí? ¿Y cuál sería la otra? La otra asíntota. Lo único que hay que hacer es cambiarle la pendiente. ¿Sí? O sea, en realidad las asíntotas son más o menos eso. ¿Ya? Verifiquémoslo. A ver si es que andamos bien. Ya, la ecuación era y cuadrado menos 3x cuadrado menos 12x igual a 0. Y cuadrado menos 3x cuadrado menos 12x igual 0. Ahí está. ¿Por qué nos quedó así? ¿La escribí bien? Menos 3x cuadrado menos 12. Ah, me equivoqué, pero arreglémoslo. ¿Dónde está el error? No, aparte de eso. Cuando factoricé por menos, ¿qué pasó? No cambió el signo. No cambió el signo, ¿cierto? Este debería ser más. Si pasa eso, abajo debería ser más. Abajo, creo que ese es el único error, ¿cierto? Sí. Más. Ya, y aquí es donde vienen los cambios. ¿Dónde está el centro? En el menos 2,0. Ya, los valores de A y de B son lo mismo, ¿cierto? No cambia el A y el B, y el C tampoco. Ya, la asíntota sí cambia, porque ¿por dónde pasa? Pasaría por... Eso cambia a más, ¿cierto? Y eso cambiaría esto a más. Ese es el único cambio que se hace. ¿Cómo sería el dibujo? El dibujo cambia completamente. Ya, centro, dijimos. ¿Dónde estaba? Estaba en menos 2,0. Ahí está el centro. ¿Sí? Ya, como el semieje real es 2, ¿cuánto tenemos que movernos hacia los lados? O sea, a la derecha, ¿hasta dónde llegamos? Al origen, y de ahí para allá, ¿cierto? A la izquierda llegaría hasta menos 4, y de ahí para dónde se grafica? Para allá. ¿Qué más? ¿Dónde están los focos? Igual hay que moverse 4 desde el centro. Si de aquí me muevo 4 para allá, ¿dónde quedo? En
2,0. Y si me muevo desde el centro, 4 unidades a la izquierda, ¿dónde quedo? Menos 6. Ahora sí. Esa es la figura. ¿Ya? Entonces, ya la hice. ¿Qué nos falta? Las asíntotas. Raíz de 3x más 2 raíz de 3. Ya, miren, ahí está la primera asíntota. Justamente, ¿pasa por el centro? Sí. ¿Y cuál era la otra? Era lo mismo, pero con menos, ¿cierto? La pendiente. Ah, pero menos. Menos. Ahí está. Esas serían las dos asíntotas. ¿Sí? Ya ahí. El centro no lo grafiqué porque está claro que es el menos 2, 0, ¿cierto? Ya, ahí está el dibujo. ¿Sí? Ah, bueno, y acá, obviamente, al hacer eso, esto cambia también a más menos. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿qué pasa si es que en una hipérbola cambiamos el y con el x? ¿Qué pasaba cuando cambiábamos las variables? Cuando ustedes tenían una parábola, en vez de abrir para arriba y para abajo, abría para los lados. La elipse era así. ¿Qué pasa si cambiaban el y con el x? Quedaba así. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a la hipérbola si cambiamos el y con el x? En vez de abrirse hacia los lados, va a abrirse hacia arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, la ecuación y cuadrado partido en a cuadrado menos x cuadrado partido en b cuadrado igual a 1 también es una hipérbola. Lo único que hicimos fue intercambiar el x con el y, ¿cierto? Pero esta hipérbola va a abrir para para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces, miren, esto tienen que dominarlo, no va a estar en el formulario porque no hay formulario. ¿Cómo reconocemos para dónde abre la hipérbola? La ecuación que teníamos antes era, la voy a escribir aquí al ladito. Esas son las dos. Silencio, chiquillos. ¿Cómo reconocemos para dónde abre? Fíjense que hay uno que es positivo y hay uno que es negativo cuando está igualado a 1. ¿Sí? Ya, el positivo es en este caso, el x. Entonces, en ese caso, la hipérbola va a abrir
a lo largo del eje X. ¿Sí? Al revés, esta. ¿Cuál es el positivo? El Y. En otras palabras, la hipérbola va a estar abierta sobre el eje Y. ¿Ya? Esa es una forma de reconocerlo. ¿Vale? Ya. Último ejemplo. Del 2, ¿cuál les tinca? No hemos definido excentricidad, así que eso todavía no lo tomen en cuenta. El A me tinca. ¿Sí o no? Ya. Ya hice. Ya, esa, ¿cómo la podríamos construir? ¿Se puede? O sea, tiene que poderse. Dibujemos los vértices. Partamos con eso. $6,2 y 0,2. ¿Dónde están esos puntos? Ahí está el 2. No, miento, al otro lado. El 2 está acá, ¿cierto? Segunda coordenada. ¿Cuáles serían los vértices? El 0,2, ahí está. Y el otro es el 6,2. ¿Sí? Ya, esto va a abrir para allá. Primera pregunta, ¿cuál sería el centro? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál? El 3,2. Tenemos listo el centro. ¿Sí? ¿Cuánto vale la A? El A es eso, que vale 3. ¿Cómo sacamos el B? El único que nos falta. ¿De dónde sacamos el B? En las asíntotas, ¿cómo sacábamos la pendiente? Era B partido por A. Eso, ¿cierto? Y si nos dan la asíntota, ¿qué pendiente tiene esta? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? 2/3. Esa es la pendiente, ¿cierto? ¿Cuánto vale B? Ahí está clarito. ¿Cuánto vale? 2. Y con eso ya estaría construida la ecuación de la hipérbola. ¿Cuál sería? Como es abierta hacia los lados, ¿cuál es el que es positivo? El X, ¿cierto? Ya, ¿cómo la completamos? ¿Qué iría acá? X menos 3. ¿Y dividido cuánto? A al cuadrado. El otro, ¿y menos cuánto? Dividido en B cuadrado, que es 4. ¿Sí? Y ahí estaría. Eso sería todo.